Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega, en esta ocasión en formato entrevista, porque ya tenemos al otro lado de la pantalla a un invitado muy especial al que ya saludamos, José Javier Esparza. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Paloma. Buenas tardes a todos. Un placer tenerte por aquí con motivo, ya lo vamos a explicar al final de esta presentación, de bueno, pues la publicación de tu último libro. Bueno, para quien no le conozca, José Javier Esparza es periodista, es crítico cultural y ensayista español. Ha trabajado pues, en multitud de plataformas mediáticas, por ejemplo, podemos citar la cadena COPE, en ABC, también en el diario Ya y en el grupo Correo. Actualmente es presentador, como todos sabéis, del Gato al Agua. Y bueno, vamos a ver, ha publicado multitud de ensayos, novelas históricas, de todo. Yo he hecho una pequeña selección, pero en fin, que es inagotable prácticamente. Vamos a ver qué es lo que podemos citar. José Javier, yo he apuntado aquí el bienio necio, crónica del zapaterismo, que es un señor al que Fíjate, yo le tengo especial cariño, ¿verdad? ¿verdad? Sí. De- del año 2006. También tengo anotado los 8 pecados capitales del arte contemporáneo. Este he querido citarlo expresamente porque yo vengo de ese gremio. Guía políticamente incorrecta de la civilización occidental. 2 novelas, El dolor y la muerte. Y también novelas históricas. Vamos a ver, El caballero del jabalí blanco, El reino del norte, Los demonios del mar. Y por citar también ensayos históricos, pues tenemos La gesta española del año 2008, España épica del 2009, el libro negro de Carrillo, el libro negro de la izquierda española, en fin, es que esto es interminable. La cruzada del océano, la gran aventura de la conquista de América. Aquí ya estamos con La esfera de los libros, que también te publicó. No te arrepientas, 35 razones para estar orgulloso de la historia de España. Y por último, queridos seguidores, pues tenemos esta última publicación, la tengo yo aquí, aunque ahora la voy a imprimir en pantalla. Yo Te también voy la a, tengo. Mira, esta. la enseñamos los dos en pantalla. Te voy a contar tu historia, la gran epopeya de España. Es un libro importante, es un libro con 669 páginas. Está dividido en 5 bloques temáticos. Vamos a ver, hacer hoy un recorrido por encima. Bueno, yo quería iniciar esta entrevista, José Javier, reseñando, subrayando una idea que está justo en la primera página del libro. Es que es alucinante porque está ya en la primera página del prólogo, que es una idea además que yo comparto absolutamente y que, bueno, pues a ver si a partir de aquí tú ya nos puedes empezar a contar. Es la idea de que España existe, pero podría no haber existido. Esto vamos a subrayar ya en contra del esencialismo, ¿verdad? Y también dices, España existe todavía, pero puede dejar de existir. Entonces, en este sentido, apelas también a esa responsabilidad que todos los ciudadanos españoles tenemos ahora mismo, esa necesidad, esa responsabilidad como ciudadanos de tomar partido por la defensa de España. ¿De cara a qué? Pues de cara a la, como yo siempre digo, José Javier, la defensa de los españoles que fueron, los que somos y los que serán. Esa cuestión del legado que podemos o no dejar a los futuros, a quien venga, porque si desaparece España por una inapropiada o falta de responsabilidad de los que estamos vivos ahora, pues mal. En fin, José Javier, a partir de aquí, coméntanos el proceso de escritura del libro, lo que te parezca. Cuéntanos un poco. Efectivamente, gracias Paloma por la presentación. Efectivamente, el libro en realidad nace con la finalidad de dar respuesta a ese planteamiento inicial, es decir, hacer ver a nuestros contemporáneos, a nuestros compatriotas, y además con muchos subrayados en el término, ¿verdad?, que lo que tienen en las manos no es algo que haya estado siempre ahí y no es algo que vaya a estar siempre ahí si ellos no hacen nada para evitarlo. Hoy, además, que estamos en un momento de descomposición acelerada de la continuidad histórica de la nación, me parece que es una reflexión particularmente importante para que tanta gente que tiene la impresión de que algo se disuelve y no sabe qué es, tome conciencia de que es su identidad lo que está en trance de disolución, pero que en sus manos está
mantenerlo vivo, ¿no? En este sentido, no es una apelación, como decir, a una España entendida como esencia, como tú bien dices, sino una España entendida fundamentalmente como patria de los españoles y que a ellos, por tanto, corresponde el mantenerla, ¿no? Este libro, en cierto modo, es una culminación, aunque felizmente todavía tengo mucho compromiso con la esfera por publicar, ¿no? De un trabajo que empezó hace casi 20 años, después de una experiencia muy interesante, muy enriquecedora en el Ministerio de Cultura como jefe de gabinete de la Secretaría de Estado con Luis Alberto de Cuenca. Periplo de 4 años del que salí con la convicción plena, más viendo además los programas de estudios de mis hijos, ¿verdad?, de que a los españoles se les estaba alejando progresivamente de su propia herencia, de su propia identidad. Y con los pueblos, como con las personas, pasa que cuando no saben quiénes son, se alienan, literalmente hablando. Bueno, pues entonces había que empezar un trabajo de reconstrucción. Yo hasta entonces había escrito cosas como, por ejemplo, ese ensayo sobre los 8 pecados capitales del arte contemporáneo, ¿no? Cosas de ese tipo. Pero a partir de ahí comencé un trabajo muy continuo de carácter fundamentalmente de divulgación histórica. Yo soy historiador de vocación y también de estudios, puesto que hice unos cursos de doctorado en historia, de verdad, con don Emilio de Diego, por ejemplo, que no terminé. No terminé precisamente porque me dediqué a la cosa política, pero no soy un historiador profesional, no soy un historiador académico, yo soy un periodista, yo soy un escribidor, yo soy un divulgador. A mí lo que me gusta es tener una historia, entenderla y contarla de tal forma que hasta yo la entienda, que es la gran cuestión con la historia, precisamente, porque con frecuencia beneméritos y eruditos historiadores, a los que yo respeto muchísimo y de los que todos vemos, evidentemente, no escriben para el público, escriben para sus respectivos ámbitos, y yo quiero escribir para el público, para mi público, para esa gente a la que vi que había perdido su identidad, ¿no? Y a partir de ahí comencé un recorrido que al principio funcionaba fundamentalmente en términos de programas radiofónicos, en COPE en su día, con Cristina López Lichting, después en una historia de la Reconquista, siempre en COPE, que es lo que llamó la atención de la esfera de los libros, y a partir de entonces ha venido todo lo demás, la historia de la Reconquista en 3 volúmenes sucesivos, la gran aventura del Reino de Asturias, Moros y Cristianos, Santiago y Cierra España, que se siguen vendiendo, por cierto, y muy bien, y además en Oviedo, ese tipo de cosas que te pasan, que es lo que la satisfacción plena para un escritor. O sea, llegas a un sitio, que era concretamente el Monte Naranco y los monumentos del Monte Naranco, y ves que los guías turísticos, los guías que enseñan a los turistas los lugares, les cuentan lo que te han leído a ti. Bueno, eso es una maravilla. O sea, eso es, en fin, la felicidad plena. Sobre eso es precisamente transité la novela histórica sobre un momento que para mí es absolutamente maravilloso, trágico también, que es el origen del Reino de Asturias, que es donde empezó todo en realidad, el Caballero del Jabalí Blanco, que es la aventura de los colonos que se lanzan con lo que tienen, nada más, a cruzar los montes para tomar tierras donde no había nadie, y eso es realmente la Reconquista. El Reino del Norte, que fue una gran guerra civil que pudo haber cambiado la historia una vez más, ¿verdad?, en el Reino de Asturias, y los demonios del mar, que es la primera gran invasión vikinga de las costas españolas en tiempos de Ramiro I, ¿no? Y a partir de ahí siguieron más libros, La Cruzada del Océano, que es una historia del descubrimiento y la conquista de América en un solo volumen, tercios, visigodos, y otros tantos, cuyo objetivo final es, bueno, voy a contaros vuestra historia precisamente, ¿no?, para que todos entendamos por qué estamos aquí. Este volumen que ha salido ahora, Te voy a contar tu historia, es un poco la síntesis de todo eso. Es una síntesis de la historia de España entera, desde Atapuerca hasta unas pocas semanas antes de la última moción de censura, que es cuando se entregó el volumen, ¿no? Y se trata de hacerlo inteligible, no en términos filosóficos como la famosa España inteligible de Julián Marías, porque no puedo aspirar a tanto en un volumen de estas características, sería otro tipo de libro, pero sí en términos de hechos. O sea, lo que ha pasado es esto. Tú tienes esta cara, hablas esta lengua, tienes a tu alrededor aquella iglesia en aquella esquina y aquel otro descampado y ese horror de rascacielos también en este otro sitio, porque todo esto ha sido tu camino, ¿no? ¿Y no ha sido el tuyo? Sí, ha sido el de tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, es de donde vienes. Y es la razón por la que tú vives junto a estos otros a los que no soportas, pero que siempre los has tenido al lado. ¿Por qué vives junto a ellos? Por esto. Bueno, en definitiva, dar la conciencia de una identidad, ¿no? En cierto modo,
también es un lenitivo para una identidad tan quebrantada como la española contemporánea, ¿no? Es decir, en ese sentido, esto es un poco un libro de autoayuda colectiva, ¿no? Es decir, llevamos más de casi medio siglo, ¿verdad?, con un discurso permanente de que hemos sido muy malos, lo peor de lo peor, genocidas, racistas, no sé qué y tal. No es verdad. Vamos a contar de verdad lo que hubo, de verdad, es decir, no con leyendas rosas, la verdad. Y en ese sentido digo que es un libro de autoridad colectiva porque cuando trazas el balance de la existencia colectiva de España y de los españoles, ostras, pues oye, está francamente bien. Está francamente bien, es decir, objetivamente somos Luis Suárez lo dijo con una fórmula que me parece que es perfecta, una de las 5 grandes naciones que han construido la historia universal. Y es verdad, con Francia, Inglaterra, Italia y Alemania, España, y sin ella no se entiende, sin nosotros, no se entiende cómo es el mundo hoy, porque hay una cosa que se llama derechos humanos, porque hay un continente entero, ¿verdad?, que habla español, porque hay una religión que estaba localizada en un rincón muy concreto del globo, que era Europa, ¿verdad?, que se convirtió en religión universal y todas esas cosas. Y dentro de ese periplo, objetivamente, el pozo que ha dejado el trayecto histórico de España, sencillamente me parece formidable. Hemos aportado muchísimas cosas. La mayor parte de la literatura negra legendaria, ya sea pasada o presente, porque también hay una leyenda negra del presente, ¿verdad?, es profundamente errónea, es profundamente torticera porque deforma deliberadamente los hechos, y aquí de lo que se trata es de contarlo todo. Y además contarlo. Oye, interrúmpeme cuando quieras, porque es que a mí la tele me ha acostumbrado muy mal a hablar. Contarlo de tal forma, además, que podamos introducir cosas que normalmente no salen en los libros de síntesis histórica, de divulgación histórica, pero que son muy importantes y que son adquisiciones científicas de los últimos años. La genética nos enseña un montón de cosas en los últimos años, sobre quiénes son los españoles y de dónde venimos. Y han disuelto mucho tópico tradicional sobre la mezcla de razas y medio moros y todas aquellas cosas, ¿no? Tengo el alma de nardo del árabe español, por ejemplo, quiero recordar que era el poema de Manuel Machado, ¿no? No, es verdad. Bueno, la climatología nos enseña muchísimas cosas. Es decir, hay momentos en el que un cambio climático, como ocurre en el siglo XIV, donde coinciden, por cierto, un cambio climático y una pandemia, que es una cosa terrorífica, cambia la faz del mundo completamente en apenas 20 o 30 años, ¿no? Lo mismo ocurre con la historia de la ciencia y la tecnología. Los estudios de García Tapia en la Universidad de Valladolid han deshecho por completo el tópico del atraso científico español, la actividad científica y tecnológica del siglo XVII, del siglo XVI, es impresionante en España. Pero fíjate esto qué interesante es, porque todos nos hemos comido con patatas, y además sin cuestionarlo, el tópico del pertinaz atraso científico español. Nosotros, es así, muy santos, muy valientes, buenos pintores, buenos guerreros, pero que inventen ellos. Y al parecer a nadie se le había ocurrido pensar en términos puramente materiales cómo es posible que una nación, además menesterosa demográficamente, ¿verdad?, sea la potencia hegemónica del mundo durante casi 2 siglos en una situación de atraso científico. Y a nadie parecía preocuparle el problema. Es asombroso. Bueno, sencillamente es que no había tal atraso. Pero nuestros historiadores, sobre todo los del 19, que eran gente de letras y no podían interpretar un plano, ¿verdad?, lo pasaron por alto y prefirieron construir el mito, ¿no? Hoy sabemos que no, hoy sabemos que el desarrollo científico y tecnológico de la España de los siglos de oro es abrumador en mil artes, desde la poliercética, la artillería, por supuesto la náutica, la cosmografía, en fin, todas esas cosas, ¿no? Bueno, introducir todos estos elementos por ejemplo, vamos a ver, si la CIA desclasifica papeles que conciernen a la Marcha Verde y al papel de Juan Carlos, hay que contarlo, no lo podemos callar, claro. Si los forenses hoy te permiten reconstruir el misterioso asesinato de Prim, ¿verdad?, o el asesinato de Canalejas, o más bien la muerte del asesino de Canalejas, tienes que contarlo también. No puedes seguir con la tesis del anarquista loco que luego se pega un tiro. Sabes que el asesino de Canalejas, Manuel Pardinas o Pardiñas, que se escribe de las dos formas, cuyo cadáver se expuso al día siguiente, están las fotografías, en fin, está en la hemeroteca. Tenía 2 tiros en la cabeza. Nadie se suicida con 2 tiros en la cabeza, no se puede, o sea, es imposible. 1 vale, pero 2 malamente. Al parecer a nadie se le ocurrió hacerse preguntas sobre este asunto. Bueno, y sobre esto tantas y tantas cosas y revisión de tópicos, muy particularmente del 19, por ejemplo. Mira, el otro día Antonio Lorza,
que fue mi director de los cursos de doctorado en políticas y al que yo siempre he sentido una enorme veneración por él, porque es un tipo enormemente dogmático, pero no es nada sectario, con lo cual te puedes pelear durante horas y es una delicia. Bueno, él contaba el otro día en una entrevista que no valoramos suficientemente hasta qué punto la guerra de la independencia fue para España un auténtico Vietnam. Un Vietnam donde nosotros éramos Vietnam. El país quedó deshecho. Y es verdad, normalmente nos quedamos, y es lógico porque es más gratificante, ¿verdad? Con la estampa heroica de Agustina de Aragón, todas esas cosas, pero cuando tú mires el balance cuando ha acabado la guerra, el país ha muerto. Tienes una deuda del 2000%, todo está deshecho, los franceses han destrozado lo que han podido, los ingleses que venían a ayudarnos también han destrozado lo que han podido, y eso hay que contarlo también, y a partir de ese, y sobre todo las élites del país han desaparecido. Se han transformado a toda velocidad y a partir de ese momento comienza lo que es la España moderna propiamente dicha, que es todavía en la que vivimos hoy. Bueno, este tipo de enfoques, ir introduciéndolos dentro del desarrollo de la narración, me parece que aportan algo interesante porque en la mayor parte de la síntesis de historia nacional no salen, ¿no? O unas se agotan en la épica, que está muy bien por otra parte, la historia de España es épica por definición, ¿verdad? Otros en la política, otros en la historia local. Aquí yo he querido contar la historia de España como si fuera España, la mamá España, ¿verdad? O la abuela España, la que le cuenta a sus nietos, os voy a contar mi historia, y la de vuestros papás, y también la vuestra, y la de mis papás también, para que sepáis quiénes sois, ¿no? Bueno, vamos a hacer un recorrido. Vamos a ver, que lo tengo aquí delante. 5 partes hemos hablado, desarrolladas en 669 páginas. Es un libro además muy cómodo de leer, muy bien editado, con una letra gordita que mi madre va a agradecer muchísimo. No, hay que decirle a Imelda Navajo, efectivamente, y que darle las gracias infinitas, porque efectivamente lo de la letra para un libro de este tipo es fundamental, que yo lo pueda leer cómodamente, ¿no? Claro. Sí, sí, y márgenes amplios para que se puedan manejar. Lo que es el objeto en sí es de muy fácil manejo. Y mucho mapa que está muy bien, claro. Sí, está francamente bien. Primera parte, para hacer un recorrido general, que la gente tenga una imagen gráfica de lo que se va a encontrar, la España antigua, que dices tú, todavía España no se llamaba España. Claro. Luego, la segunda parte, la Reconquista, pues empezamos desde la invasión musulmana. José Javier, vamos a detenernos aquí brevemente porque ya estamos hartos del topicazo de que, pues todo esto. Nosotros, yo creo que tú conmigo, defendemos que España precisamente se construye contra determinados enemigos. Uno de esos enemigos es el Islam, que además el Islam tenía la vocación, como de imperio universalizante, de expandirse indefinidamente. Del mismo modo que la España, que ya empieza con un proyecto también imperialista universalizante, el freno también es indefinido. Es decir, hay un choque fundamental que grandes gurús de la contemporaneidad, como Harari, por ejemplo, pues no se entera, no entiende lo que es el Imperio Español, no lo entiende y por tanto, bueno, pues lo desprecia, lo ningunea directamente porque prácticamente no habla de él, o cuando habla se acoge solamente a los hechos de rapacidad. Es decir, solamente coge pues aquellos acontecimientos que tienen que ver con la leyenda negra o bien con los fines subjetivos del conquistador que iba pues con voluntad de hacer pues de codicia o de hacer fortuna o lo que sea, pero no se enteran del objetivo, el resultado objetivo de la conquista. Esto es lo que no se ve. Por detenernos un poquito y que nos cuentes, invasión musulmana. A ver, ¿qué está pasando aquí? Podemos constantemente apelando a esa al-Ándalus idealizada que no existió, la tolerancia. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué nos vamos a encontrar en tu libro? Lo que nos vamos a encontrar aquí es una narración bastante detallada de por qué fue posible una invasión musulmana en la España de 711,
que no se entiende sin tener en cuenta la peste y las hambrunas que habían diezmado literalmente, bueno, más que diezmado, porque las víctimas llegaron al 25%, ¿verdad?, a la población del reino visigodo, ya desarticuló por completo aquel primer reino de nombre español, porque es la primera vez que España tiene una conformación política singular, ¿verdad? Y cómo fue posible que en esa situación de hundimiento generalizado una nueva élite se superpusiera sobre la élite antigua y conquistara el poder. Con la diferencia de que esta vez la nueva élite no era como en tiempos de los godos mismos o de los romanos, alguien que llegara simplemente a ocupar los puestos, o en buena medida, como España en América, ¿verdad?, a ocupar los puestos superiores, sino que esta vez traía consigo una religión cuya ambición era la de aniquilar a lo que no fuera como ella, ¿no? No se entiende la multiplicación del poder musulmán en la España de principios del siglo VIII si no se tiene en cuenta que buena parte de esa multiplicación descansa sobre nombres autóctonos que se islamizan para mantener su poder. Yo pongo algunos ejemplos. O sea, Ibn Qutman es el hijo de Uthman. Exacto. Sin ir más lejos, o sea, así, ¿no? Bueno. Y a partir de ese momento, después de un periodo feroz de guerras civiles intestinas, la organización de un poder concreto en torno a los omeya. Poder que los propios mozárabes, esto es, cristianos sometidos a un poder político islámico, piden. Porque son muy fundamentalmente los mozárabes de Andalucía los que, para frenar la espantosa guerra civil entre musulmanes que está desangrando lo que apenas acaba de empezar a llamarse Al-Ándalus, necesitan que venga alguien con legitimidad para poner orden, y ese alguien es el primer omeya, que es un tipo que se ha escapado de la matanza de Abu Futrus en Palestina, que es el de Ramán I. Y a partir de ahí no hay un Al-Ándalus. Podemos llamarlo así, por supuesto, pero tenemos un emirato omeya, un califato omeya, ciertamente hay continuidad. Ese califato explota en apenas 200 años con la llegada de Almanzor, que es un dictador militar, un carnicero, es un genocida, es un criminal de guerra. Precisamente su hubris, su desmesura, hace que se caiga enteramente el califato y a partir de llegar unos reinos de taifas enteramente fragmentados. Luego viene una invasión fundamentalista norteafricana, que es la de los almorávides, que se hunde sobre sí misma, aparecen unos nuevos reinos de taifas y después una segunda invasión fundamentalista norteafricana, que es la de los almohades, que a su vez cae después de la batalla de las Navas de Tolosa en 1212 y entonces queda un recóndito reino, el de Granada, muy próspero pero encerrado en un rincón de la península y que fundamentalmente sobrevive como vasallo de los reinos cristianos que mientras tanto han ido convirtiéndose en unidades políticas. En todo este periplo hay momentos maravillosos del mundo andalusí y hay momentos horrorosos del mundo andalusí. Te encuentras con emires que desarrollan, o califas como Alaquén II, un ambiente de tolerancia muy notable en el entorno de su corte, que inmediatamente son sucedidos por hijos suyos que emprenden unas purgas descomunales de judíos y de cristianos. Yo leí el otro día en un libro de una hija mía que el Islam es tan tolerante que a los cristianos y a los judíos los protegía. ¿Qué canallas sois? Vamos a ver, o sea, el término dimí, que quiere decir protegido, lo que significa no es que te vayan a proteger, sino que no te van a matar, que es una cosa muy distinta. Porque te necesitan. Porque te necesitan. Porque vas a pagar impuestos. Porque vas a pagar impuestos. Claro, porque ellos no pagan, porque el musulmán, por ley coránica, solo puede pagar uno para la atención del culto. Claro, bueno, hay que contar estas cosas, ¿no? Este no es un libro antiislámico, este es un libro que cuenta lo que realmente fue el Islam español, en el que por una parte se combinan momentos de gran esplendor cultural, que son innegables, ¿verdad?, con otros de terror, y siempre, 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 también en los momentos de esplendor cultural, con una obediencia al Islam progresivamente rigorista muy acentuada. Un ejemplo muy concreto es el de Averroes, por ejemplo, al que todos consideramos el gran enseñador, el ilustrado por antonomasia. Bueno, Averroes tiene un libro, el Bidaya, que es un comentario jurídico donde aparece concretamente el libro del yihad, donde el ilustrado Averroes
bueno, la Fundación Gustavo Bueno, creo recordar, reeditó el libro de González Quirós sobre el asunto, ¿verdad? Mm. Te explica con mucho detalle a quién tienes que decapitar, a quién no, dónde puedes violar, dónde hay que quemar campos, dónde no, en fin, esas cosas, ¿no? Bueno, si es la forma musulmana de entender el mundo, es decir, el al Islam y el mundo islámico propio, el mundo que es de la fe, el mundo que es de Alá y el mundo que es enemigo y que por tanto es territorio de conquista. Y eso fue el Islam, que acabó devorándose a sí mismo, que acabó devorándose a sí mismo y sin ser capaz de oponerse a lo que ya era la construcción de unos reinos al principio muy menesterosos y muy pequeños y normalmente enfrentados entre sí además, pero que tenían la conciencia de que estaban haciendo frente a un desafío existencial, que es lo más importante de este asunto de la reconquista desde mi punto de vista. Es decir, la gente que está al norte, un norte que muy temprano llega al Duero y Mm. al Sierra de Guadarrama, ¿verdad? Esa gente que está al norte es consciente de que representa algo que puede morir, que es la cristiandad, que es la forma en la que entonces se entendía la comunidad política. Es que ahora tienes mucha discusión con mucho lechuguino. Es que España no existía como tal. Bueno, claro, la España moderna existe en la modernidad. La otra pues no era moderna. ¿Cómo va a ser moderna? En fin, la conciencia de comunidad política era fundamentalmente la cristiandad, que es lo que permite a Alfonso I de Aragón, a Alfonso VI de León o Sancho III de Navarra, intitularse en algunos momentos como rey de todas las Españas, emperador de todas las Españas, ese tipo de cosas, ¿no? Porque el concepto de España sí que permanecía vinculado a la realidad esencialmente cristiana que se había heredado de Roma con la forma política que le habían dado los godos, reasumida, ¿verdad? Y recodificada en los términos de aquel momento. Y a partir de ahí se va construyendo una identidad, por así decir, nueva, que es finalmente la que desemboca en la unión de reinos de Isabel y Fernando y en la España histórica, ¿no? Exacto, y ahí ya entraríamos en la tercera parte del libro, la hegemonía, que efectivamente empieza con un apartado que titulas La herencia de los reyes católicos y terminas La muerte en Trafalgar. Ahora te voy a preguntar, pero bueno, por lo que nos has contado ahora, yo creo que queda claro lo que en este canal repetimos constantemente es triturar esa idea falaz, infantil, totalmente bobalicona y pánfila de Al-Ándalus como una especie de Arcadia feliz, que es pues la idea de que se conforma una especie de unidad, de plenitud, de armonía, ¿verdad? De felicidad, cuando en realidad, bueno, pues lo que se está haciendo es ocultar todos esos conflictos que tú nos has detallado ahora, bueno, grosso modo, y que yo creo que también pues está muy evidenciado en esta tercera parte con la idea precisamente del indio o de las comunidades indígenas, que normalmente también en la propaganda ideológica se vende como una Arcadia feliz, sin tener en cuenta que esas comunidades indígenas pues tenían sus propios conflictos internos a muerte, además, sus propias ambiciones y que en esas ambiciones, pues cuando llega una potencia, como pues el caso, por ejemplo, de Hernán Cortés, se alían en solidaridad contra un enemigo que les está matando, literalmente. Entonces, bueno, como tenemos que parar en algún sitio, ¿qué te parece esta idea que tú defiendes aquí de que la hegemonía española termina en Trafalgar? Que aquí hay mucha polémica. Cuéntanos un poquito. Antes, sobre la cuestión de América, que me parece particularmente relevante. Dime. Si alguien piensa que una tropa de 600 españoles, por muy bragados que seamos, vamos a conquistar un imperio de 3 millones de habitantes, o sea, de verdad, o sea, Marvel todavía no existía, ¿verdad? La realidad de la conquista de las Indias es que es una conquista hecha fundamentalmente porque los indígenas quieren. Y es llamativo que hoy el indigenismo, en lugar de recordar a los tlaxcaltecas, cempoaltecas, etcétera, o a los chachapoyas, tallanes y demás, ¿verdad? Que auxiliaron a Cortés o a Pizarro, respectivamente, para derribar a los imperios que les oprimían, reivindiquen a sus opresores. Eso es una enfermedad. Es Y alucinante. es algo que ellos deberían. Hay mucha gente que ahora mismo que le da vueltas, ¿eh? Quiero decir que Blons, Victoria, Agullo, en fin, hay montones, ¿verdad? Valladares, yo qué sé, que están recuperando eso. Decir, vamos a ser serios. La historia real de América es esta de aquí, ¿no? Bueno, yo señalo la hegemonía en Trafalgar por lo siguiente. Pues todos estamos acostumbrados a interpretar la historia nacional también, y es otro tópico, como que
cuando el último Austria, en un ambiente de decadencia generalizada, ¿verdad? Encarnada además en este pobre muchacho deforme y enfermo, termina la Gran España y empieza otra cosa. Bueno, eso es estética. O sea, no es la realidad. El reinado de Carlos II, una cosa que yo ahí, como diría un político actual, pongo en valor, ¿verdad? Pero una cosa que subrayo particularmente es que es la primera vez que España consigue un superávit en sus cuentas. La primera vez que alguien hace un presupuesto normal es con Carlos II, ¿verdad? De hecho, cuando termina el periodo, España era una bicoca otra vez. Por eso hay una guerra de sucesión por quedarse con el trono, evidentemente, claro. Y luego, lo que ocurre es que han aparecido potencias concurrentes. La famosa trampa de Tucídides, que se verifica siempre. La hegemonía española había desaparecido. Bueno, vale, mira el mapa del mundo. Mira el mapa del mundo y verás lo que era el mapa del mundo. O sea, tienes una corona española que se extiende por todo el orbe y luego tienes dos potencias enormemente activas, agresivas y bien organizadas, que son Francia e Inglaterra. ¿España es la primera potencia del mundo? No. Pero hablar de que la hegemonía se ha terminado me parece un poco apresurado. Estamos en una fase que es un siglo entero de hegemonía compartida. Fase que terminan las guerras napoleónicas. Yo señalo precisamente el final de la hegemonía en Trafalgar, que es 1805, porque hasta 1803 hemos sido capaces de hacer la proeza de la expedición Balmis para llevar la vacunación de la viruela por primera vez en la historia a otro continente, la expedición Malaspina, que es una de las grandes obras de la Ilustración universal. Nadie había hecho nada parecido. Era un país enorme, España todavía. En Trafalgar, por razones que en el libro se detallan y que por otra parte son bien conocidas, ¿verdad? Se hunde todo, sobre todo por lo que va a pasar inmediatamente después, ¿no? La Revolución Francesa significa un trastorno formidable en toda Europa, no solo aquí, pero ocurre un poco como con la invasión musulmana, es decir, a nosotros nos pilló en la expansión del Islam en el peor lugar y en el peor momento posibles. Y con la Revolución Francesa ocurre un poco lo mismo. A España le pilla en el peor lugar, es decir, al lado, y en el peor momento, es decir, con otro Borbón en el trono, ¿verdad?, posibles. De tal forma que fue un país particularmente afectado por la Revolución Francesa, mucho más en todo caso que los principados alemanes o que Rusia o que Inglaterra, ¿verdad? Y bueno, a partir de ahí empezó la Guerra de la Independencia y otro episodio histórico. Pero el conjunto del periodo hegemónico, yo creo que es de justicia atrasarlo hasta 1800, o ampliarlo hasta 1805, porque tú ves la España del 18 y con todos los problemas que tenían todos los países en ese momento, no solo España, la permanencia del modelo imperial, de ese singular imperio sin emperador que era España, es asombrosa, y muy particularmente en las Indias, ¿eh? Es decir, desde que se crean los virreinatos hasta las emancipaciones son 3 siglos. Esos 3 siglos, cuando los estudias, comparados con los 3 siglos de Europa en ese mismo periodo, bueno, es un milagro de paz y de prosperidad y de tranquilidad y de organización y de desarrollo y de progreso, ¿no? Pensé que contarlo. Claro que sí. Y esto está contado en la tercera parte del libro, que además me parece que es la más amplia de, claro, también por el volumen de años. Y así caemos en la cuarta parte, el trauma de la modernización. Mm, Lo iniciamos en el episodio que has llamado 1808 y termina dictadura Primo de Rivera. Entre medias, bueno, pues todo ese difícil, complicado, revuelto siglo XIX español, pero también en muchas otras partes del mundo. Claro. El proceso de transformación del antiguo régimen en el nuevo, pues es un proceso que no surge como el ave fénix, ¿verdad?, de la noche a la mañana, sino que es un periodo muy complicado, con muchísimas transformaciones. En fin, no sé si aquí quieres comentarnos algo, por ejemplo, así a vuela pluma, algo así. Desastre del 98. ¿Nos quieres comentar algo? Ha sido directamente a la nave del misterio, que es el desastre del 98. No, es muy importante subrayar eso que acabas de decir. Es decir, yo intento, no siempre es factible, pero intento cada vez que puedo en el transcurso de la narración contar muy someramente lo que estaba pasando en otras partes de Europa en ese momento. Sí. Porque aquí tenemos mucha tendencia, sobre todo por la historiografía del 19, ¿verdad?,
a compararnos con la Inglaterra y la Francia contemporáneas. Acaba uno como el personaje ese de Amanece, que no es poco, ¿verdad? ¡Ay, París! ¡Qué mujeres! ¡Qué comercios! Bueno, vamos a ver lo que estaba pasando de verdad en Francia y en Inglaterra o en los principados alemanes, porque Alemania aún no existía, o en la Italia descompuesta en ese periodo. O sea, claro, por supuesto que el siglo XIX español es muy traumático, pero vamos, o sea, fuera, en fin, hay que contarlo también. Nosotros tenemos un problema importantísimo en el XIX, que es fundamentalmente el de la incapacidad de las nuevas élites para construir un Estado eficiente. Y eso es un poco la guía narrativa que yo sigo todo el tiempo, ¿no? No lo consigue Fernando VII porque no le interesa, él es un tipo que vive en el siglo XVI, no sé, en fin, piensa que la corona es él, que el Estado es él, que España es él, que el reino es él, bueno, traiciona a unos y a otros con toda impunidad. Su hija es una mujer desdichada que se encuentra con el trono en la cabeza cuando no entiende lo que es, ¿no? Y trata de mantenerse lo más posible. Mientras tanto, hay unas élites liberales de un lado y liberales de otro que pelean entre sí por el poder, mientras a la vez pelean contra los que no son liberales y tienen el país de sangre. Por el camino hay un proceso de depredación literal del erario público a través de las desamortizaciones y otro tipo de cosas, o de la venta masiva de bienes nacionales, fundamentalmente al dinero inglés y francés, que son los que se quedan con la gigantesca deuda española después de la Guerra de la Independencia, ¿no? Y luego los intentos revolucionarios del 68, la Primera República, tampoco son capaces, al contrario, de construir un Estado. Lo que consigue la restauración de Cánovas es construir no un Estado, pero sí un sistema. Vamos a estar aquí tranquilitos. Entonces vamos a repartir poder, puesto que el país es lo que es, inventamos un sistema, dos partidos, representación y a la vez neutralización de los elementos más vehementes, ¿verdad?, de cada bando. Y en medio de todo eso ocurre el desastre del 98, que es un episodio que yo creo que está muy lleno de misterios, que nos han contado siempre con la tópica estampa con la que todos nos hemos quedado de los barcos de madera españoles, ¿verdad? Que te los imaginas como la nao Santa María de Colón, ¿verdad? Lanzándose, ¿verdad?, contra los feroces acorazados metálicos norteamericanos y cayendo heroicamente. Eso no es verdad. O sea, el poderío naval español de la época no era inferior particularmente al norteamericano. Es verdad que ellos estaban jugando en casa, pero España tenía una armada muy notable. Tampoco militarmente los norteamericanos no tenían un ejército regular. De hecho, en tierra no ganan batallas en Cuba ni en Filipinas. Entonces, aquí, ¿cómo es posible? Desde años antes, en las Cortes ha habido un montón de proyectos, Canalejas, Maura, etcétera, de reorganizar el mundo cubano y filipino. No ha salido bien fundamentalmente porque la oligarquía catalana no quería. Es una de las razones fundamentales. En una de estas, al gran valedor de la permanencia española que era Cánovas, llega un anarquista, como siempre, y le mata. Luego se ha sabido que ese anarquista venía bien financiado con dinero fundamentalmente de separatistas cubanos y norteamericanos, claro. A partir de ese momento ocurre en muy pocos meses una derrota absolutamente brutal que descompone el poderío español, en lo que quedaba de él en Cuba y en Filipinas, y como corolario del asunto, un fenómeno único en la historia, que es que por primera y única vez, y creo que última, en lugar de ser el vencido quien paga una indemnización al vencedor, es el vencedor quien unta al vencido. Hombre, pues alguien tendría que explicar por qué. Yo no tengo la respuesta, pero bueno, he ido a Santa Ella, lo último de Pablo Victoria y tal. Hombre, esto no es lo que nos han contado. Aquí pasaron otras cosas, por lo menos hay que ponerlas, ¿no?, encima de la mesa. Y si esto podría permanecer un poco en el ámbito, por un lado, de la pequeña política y por otra parte en el ámbito de lo fatal, además, desde el punto de vista moral, supone que en España empieza una reflexión absolutamente suicida sobre sí misma. Y esto es muy importante porque a partir de este momento, vamos a ver, los españoles siempre hemos hablado mal de España. Bien, sí, vale, eso es verdad. Pero el desarrollo de una línea entera, de una corriente entera de opinión, e incluso hasta que llegas incluso hasta las élites, de que en realidad España es un error, que esto ya no es criticar a España, esto es mucho más, empieza aquí. Empieza aquí y sigue hoy. Y sigue hoy. Sigue hoy, lo vemos en las Cortes todos los días, ¿no? Y desde ese punto de vista, el 98 abre, seguramente de forma irracional, pero el hecho es que lo abre, una vía de absoluto trauma de
la identidad española consigo mismo, ¿no? Un trauma que se va a prolongar después, yo creo que dura hasta hoy y que hay que salir. A mí me gusta mucho utilizar una figura bastante asquerosa, pero creo que gráfica, de Nietzsche en Así habló Zaratustra, cuando Zaratustra va paseando por el campo, como solía él, que lleva una vida maravillosa la Zaratustra, y se encuentra en un árbol a un campesino con una serpiente que se le ha metido en la garganta, ¿no? Y el campesino le mira asfixiado, terrible, aterrorizado, como suplicando ayuda, y Zaratustra le dice, muérdele la cabeza y escuperá. Pues me parece que los españoles tenemos que morder cabezas de serpiente a manta. Y una de ellas, desde luego, es ese pesimismo nacional inaugurado en el 98 que carece por completo de fundamento. Exacto. Bueno, José Javier, yo sé que te tienes que ir a grabar. Te voy a robar 10 minutos más porque llegamos Magnífico. a la quinta parte del libro. Empiezas en la Segunda República. Si te parece, nos saltamos todo para que la gente vaya al libro y bueno, pues ahí ya lo vea con detalle. Yo me quiero ir a el último apartado de tu libro. ¿Por qué? Porque es mi tema, es mi temazo, José Javier. Entonces tú este último apartado lo has titulado la deconstrucción de España y tú haces una distinción entre destrucción y deconstrucción en el sentido que tú le vas a dar. Entonces, bueno, hablas previamente del proceso de formación del gobierno actual de coalición, con todas estas cosas inverosímiles de pactar con Podemos cuando no íbamos a dormir, de pactar con los separatistas, en fin. También introduces la cuestión del globalismo, que a mí me interesa muchísimo, y la cuestión de la ideología woke, que ha explosionado últimamente. Y bueno, permíteme y te doy paso para que nos hagas un breve comentario y ya te suelto. Quiero leer este pequeño párrafo tuyo. Dices, la palabra clave, la que mejor define el periodo sanchista, es deconstrucción. Vale la pena explicar el concepto. Deconstrucción no es destrucción. La destrucción es derribar lo que está construido, al estilo de las revoluciones clásicas, que es precisamente lo que ya no hace la socialdemocracia. La deconstrucción es otra cosa, es desmantelar una construcción, separar sus partes, atribuirle a cada una un significado diferente y volver a montar el edificio con esas piezas a las que se ha dado una significación distinta. Así se ha deconstruido la unidad nacional, las familias, el mundo laboral, el rol de los sexos, la historia del país, etc. Este es el proceso general de Occidente en el siglo XXI y es también el espíritu que por convicción o por conveniencia mueve al sanchismo. Me parece muy interesante esta idea que aportas tú aquí. Y bueno, para cerrar, José Javier, cuéntanos, amplíanos en el sentido que quieras un poco esta idea tan jugosa. Muchas gracias. Me alegro de que te guste. A mí me parece que lo que estamos viviendo hoy es precisamente eso. Yo, por cierto, digo desconstrucción y no deconstrucción porque como estudié en Francia unos años, tiendo a huir de los gabachismos precisamente, ¿no? Por eso digo desconstrucción. Pero bueno, da Ay, igual. pues no sé, lo he leído yo bien. Tú A lo has mejor leído no. al estilo de Derrida como todo el mundo, como debe ser, claro. Bueno, pues Da cuéntanos, igual, sí. da igual. Pero en realidad esa imagen derridiana además es una de las pocas, ¿cómo decir?, interpretaciones filosóficas que me permito en el libro, ¿no? Pero me parece que es una forma de entender gráficamente en lo que estamos, ¿no? Es un desmantelamiento para volver a construirlo todo de otra manera, ¿no? Esto seguramente en otro tiempo habría dado lugar a enormes resistencias, pero en un tiempo como el presente, donde donde la capacidad de soberanía del Estado ha sido, por una parte, aspirada por arriba por las instituciones transnacionales y por abajo por la descentralización, pasa casi como sin sentir, ¿no? Por otra parte, hay instrumentos de sobra para que la gente bastante narcotizada no sienta como una agresión personal, individual, esto que está ocurriendo. Pero el proyecto yo creo que está en marcha no solo en España, en todas partes, en toda Europa, en todo Occidente, y además en consonancia absoluta con las élites que verdaderamente gobiernan el mundo, que son fundamentalmente, desde hace tiempo, las élites transnacionales, que no son las élites multinacionales ni las internacionales. Eso era otro tiempo. El orden internacional acabó en la Segunda Guerra Mundial. El orden multinacional comenzó ahí y los protagonistas aún eran los Estados-nación. Desde hace unos años, el mejor ejemplo es la Agenda 2030 famosa, ¿verdad? El orden es transnacional. Otros que no sabes quiénes son y que tú no has elegido
dictan tu política y tu propio desarrollo y tu transformación. Y eso es transversal a todas las naciones. La ley del clima que se presenta en la Asamblea Francesa es la misma que en el Parlamento español. Coño, ¿quién ha decidido eso? Bueno, es un ejemplo, me parece muy a pie de obra, ¿no? Esto es convergente con los proyectos de quienes desde hace muchos años aspiran a que España deje de existir, que son fundamentalmente los separatistas, y a quienes creen que, después de todo, bueno, su modelo tradicionalmente federalista, su modelo progresista, etcétera, no tiene por qué estar en contradicción con esta nueva atmósfera e incluso ellos pueden liderarlo, que es el caso del Partido Socialista en concreto, ¿no? Lo cual es una tragedia porque en realidad es el final de una gran construcción histórica. Que pueda salir adelante o no, pues no lo sé. Yo, sinceramente, la verdad es que me da igual. Me da igual en el siguiente sentido, que yo no necesito saber qué voy a ganar para pelear, con lo cual yo estoy en el Covadonga y que voy a seguir, pase lo que pase ahí abajo, ¿no? Pero el proceso es ese. Y es un proceso de una amplitud enorme de la que yo creo que mucha gente no es consciente todavía. Podría haber sido mucho más pesimista en la forma de decirlo, pero es que yo soy muy optimista. Porque cuando veo el paisaje de los últimos 20, 25 años acá, lo que constato es que el número de españoles que han tomado conciencia de la necesidad de defender su propia identidad ha crecido de forma exponencial, y muy particularmente entre la gente más joven. Yo lo veo en las ferias del libro con la gente que viene con libros para que se los firme. Por supuesto que no será la mayoría de los jóvenes ni los que van a ligar a first dates, ya lo sé. Pero da igual, la historia es siempre cuestión de minorías decisivas, ¿verdad? Y esas minorías decisivas en España hoy han tomado una conciencia muy acelerada, muy acentuada de la necesidad de conservar su identidad. Así que es muy posible que este proyecto, a pesar de tener todo el respaldo del poder, incluidos los poderes internacionales, transnacionales, a su favor, pues va a encontrar resistencias, o creo que por eso en todo caso habría que trabajar. La idea de poner fin a la continuidad histórica de España como comunidad política es exactamente el punto en el que estamos ahora, y es a lo que hay que hacer, desde mi punto de vista, hay que hacer frente. Sinceramente, me da lo mismo la definición de si como nación, si como Estado-nación, da igual. O sea, hay una comunidad política que tiene una continuidad histórica clara. Es eso lo que ahora se está rompiendo. Es mucho más importante que una reforma del modelo de Estado, que esto va muchísimo más allá, porque va a los fundamentos, ¿no? porque va a la raíz. Y no, ahí hay que recordar que los planos del edificio los tenemos. Los planos del edificio los tenemos aquí guardados, en este libro o en tantos otros que han aparecido en los últimos años. Esto es lo que están desmantelando. Por tanto, aunque desmantelen, siempre vamos a saber cómo reconstruirlo. Y seguramente nos pelearemos hasta el infinito por de qué color pintamos la cornisa. Bien, pero todos recordamos que había una cornisa que tiene que volver a estar en su sitio, ¿verdad? Bueno, pues de eso se trata en este momento desde mi punto de vista. Cualquier combate hoy es mucho más que político. Es metapolítico en el sentido estricto del término y es fundamentalmente histórico. A mí me parece que una realidad histórica tan larga, que ha permeado tanto el espíritu de la gente, de forma inconsciente además, como la española, no es tan fácil de desmontar. La élite del poder, mientras tenga el viento de cola, pues tratará de hacerlo y además seguramente le irá bien. Pero están entrando ya en unas contradicciones tan agudas que yo creo que tarde o temprano va a reventar. Sí, señores. Bueno, José Javier, vamos a decirle a los seguidores. Nos quedamos con esa primera frase que está en la primera página de tu libro. España existe, pero pudo no haber existido. España existe todavía, pero puede que deje de existir. Por tanto, señorías, seguidores del canal de Fortunata y Jacinta, sin triunfalismos de ningún tipo, sin derrotismo tampoco, bueno, pues a coger el toro por los cuernos. Hay que estudiar, hay que leer y hay que hablar mucho en las sobremesas, hay que compartir estos vídeos, hay que comprar estos libros y, en fin, bueno, pues eso, que continuar en esta lucha que es una responsabilidad de los que estamos vivos ahora mismo. José Javier, muchísimas gracias. Ya te suelto. Gracias mil, de verdad. Bueno, pues creo que te voy a ver muy prontito, Sí, señora. presencialmente, pero mientras tanto, pues te envío un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por todo tu trabajo, tu labor incansable durante todos estos años
y a seguir. Muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Para la labor incansable la tuya. Gracias mil, Paloma, de verdad. Y a todos vosotros, pues como siempre, nos despedimos con la frase de Chun-Tzu: si no conoces a tu enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. Hasta luego.